Buenas tardes, yo voy a exponer lo que es el estructuralismo. El estructuralismo es una de las ciencias humanas que a medida fue creciendo, convirtiéndose en uno de los métodos más utilizados para estudiar el lenguaje. Uno de sus precursores fue William Wood, que en 1879 creó su propio laboratorio con personas adiestradas que le indicaran detalladamente sus emociones y sensaciones con sus propios experimentos en su laboratorio. Uno de sus métodos era la introspección, que decía que era observarse a uno mismo, es decir, la conciencia y sus pensamientos. Entonces, que uno se podía analizar en su interior y asimismo se analizaba a sí mismo. Uno de sus métodos era realizar experimentos con una campana y un péndulo, donde a medida que se iba moviendo el péndulo, al tiempo ya sonaba la campana. Es decir, que ya la mente humana estaba en otro lugar. Entonces, Wundt dedujo que ya la mente solo podía realizar una cosa a la vez. Ahora voy a estudiar lo que es el funcionalismo. El funcionalismo fue uno de los enfoques de la psicología norteamericana en el siglo XIX y a principios de la década del siglo XX. Uno de sus precursores fue William James, donde él empezó a estudiar el estructuralismo, pero se dio cuenta que era un error separar las partes elementales y a medida de eso creó una psicología que la llamó pragmatismo, donde el medio era juzgar la verdad, la verdad social, la verdad religiosa y lo científico. Uno de los métodos de William Wood era realizar test de inteligencia con los animales para medir la capacidad que ellos pudieran resolver sus problemas. Uno de los objetos era el funcionamiento de sus procesos mentales y la conducta. De suma importancia de la psicología fue el psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis encontramos pues que el gran precursor de esta escuela fue Sigmund Freud, quien nació en 1856 y falleció en 1939. Él se interesó por estudiar medicina, hacer su especialización en neurología y hacer el estudio del inconsciente. Es decir, el psicoanálisis lo que buscaba la mayoría de las otras escuelas estudiaban la conducta observable, pero pues Freud se dedicó a estudiar lo que no se podía observar, que era el inconsciente. Por lo tanto, el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Dentro del inconsciente estudiaba los sueños, el cual él hacía referencia a que eran deseos reprimidos, que de pronto la persona no había podido vivir en su realidad, en su consciente, y los vivía a través del inconsciente donde estaban los sueños. Allí materializaba ese deseo. Dentro del método de estudio que utilizó Sigmund Freud o el psicoanálisis está la asociación libre y la interpretación de los sueños. En cuanto a la asociación libre, consistía en una terapia donde se le explicaba al paciente que él era libre de decir lo que él quisiera en ese momento. Entonces se acostaba el paciente en un diván, especie como de una camilla. No era una terapia dirigida porque el psicólogo nunca iba a decirle a la persona como una entrevista estructurada, una terapia dirigida, sino que la persona podía decir las palabras que se le estaban ocurriendo en su mente. Entonces Freud decía que a través de eso las personas traían cosas que tenían guardadas en su inconsciente pues al consciente, y sobre eso él podía estudiar. También nos hablaba de los lapsus, que son esas cosas que nosotros muchas veces no queremos decir, pero pues que nos salen en alguna situación, en algún momento esas palabras, pero están guardadas en nuestro inconsciente y se hacen referente en lo consciente. También el psicoanálisis o Freud hizo otro aporte importante, que fue la estructura de la personalidad, donde él hablaba del consciente, el preconsciente, el inconsciente. Dentro del consciente él decía que este estaba formado por percepciones, pensamientos y recuerdos, los cuales pues eran conscientes siempre en nuestra vida. Pero el preconsciente está constituido por pensamientos, recuerdos, aprendizajes no conscientes, pero que son de fácil acceso, es decir, que están en esa segunda capa. Tenemos el consciente, el preconsciente y por último tenemos el nivel inconsciente, que este está también compuesto por deseos o por pulsiones innatas reprimidas y que estas son de difícil acceso.
es decir, que hay como un archivo guardado allá y no todo el tiempo podemos acceder a ellas. Para Freud el inconsciente se basa en el principio del placer. También él, digamos que tenía 3 instancias psíquicas que nos hablaba en el individuo, que pues determinaban también la personalidad. Nos hablaba del ello, nos hablaba también del yo o del super yo. Dentro del ello, él decía que estaba toda la energía psíquica inconsciente que influye en la dinámica de la personalidad. Allí está, digamos, como la supervivencia, la reproducción, la agresión. El yo es la parte racional, es decir, lo que se puede ver de la persona, es realista, es la realidad de la personalidad y está formada por elementos conscientes como la percepción, los mecanismos de defensa. Y el super yo es la conciencia moral y la internalización entre la infancia de los valores sociales a través de la familia. Es decir, que está en primera instancia el ello, el yo que es como el regulador entre el ello y el super yo. Digamos que ya para cerrar, dentro de los aportes importantes que nos hace Freud, que ya lo hablaba al principio, que era la interpretación de los sueños, donde él decía que la persona podía hacer realidad aquellas cosas que tenía reprimidas en su momento. Entonces, a través de esto, él podía estudiar. Hablaba que de la infancia, lo que sucedió en nuestra infancia era crucial para la personalidad que se construía pues ya uno de grande. Entonces, digamos que él tuvo una paciente con neurosis y con histeria, y dentro de su terapia pues él indagaba desde qué cosas tenía reprimidas de su infancia, el cual pues se hacían en su momento presentes. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las escuelas de psicología. En este caso me voy a especificar en el conductismo. A mitad del siglo XX se configuró una nueva psicología con una elevada repercusión, tanto a nivel de corriente como a la hora de definir los parámetros de estudio de psicología. Representante principal del conductismo es John Watson, de 1878 y 1958. Es un psicólogo americano considerado el fundador de la psicología conductual. Consideraba que el único modo de entender las acciones era a través del comportamiento del ser humano. No admitía los procesos mentales, contrario al estudio de la conciencia. También encontramos en este caso a Bush Skinner, 1904 y 1990. Es un psicólogo norteamericano que diseñó sus investigaciones pues siguiendo los mismos principios del conductismo. Propuso las técnicas modificando la conducta, sobre todo condicionando las herramientas del cambio, las acciones que tenía el ser humano. Pues también vamos a hablar como el método que empleaba sus investigaciones era proponiendo teorías fundamentadas en la importancia y las técnicas del test de inteligencia y las experiencias que controlaba para medir la capacidad de los seres del ser humano y pues de los animales para aprender, entender y resolver problemas. El objetivo de estudio pues era la conducta observable, vinculado del estudio de los procesos mentales, daba imposibilidad de materializarlos y así poderlos estudiar de una manera más científica. También consideraba pues que la psicología, para poder denominarse ciencia, debía dedicarse al estudio de la conducta, pues que era observable. O sea, tenía que ser exactamente una conducta, pero observable, porque su principal fundamento era pues que su fundamento era que la conducta era observable, o sea, se podía observar y determinar y también modificar el ser humano, digamos, como tal. También voy a hablar acerca de
del cognitivismo. Es una orientación aparecida a mitades del siglo XX. James Speed es exactamente el representante pues principal del cognitivismo, 1896-1980, conocido por sus aportes en el campo de la psicología cognitiva y sobre todo por sus aportaciones en torno del desarrollo y pues del cognitivismo acerca de los niños. Establecía exactamente los estudios desarrollando la inteligencia. También vamos a hablar acerca de Donald Broadbent en 1926 y 1993, conocido por sus aportaciones y sus capacidades en torno de la atención, siguiendo la idea del pensamiento y pues de la información, que estableció un modelo de atención con un modelo en el sentido del filtro. Pues utilizaba métodos de investigación como la observación la observación y la experimentación. Ellos ponían en acción, digamos, de una vez lo que pensaban. Su estudio su principal objetivo eran los fundamentos de procesos cognitivos básicos. Digamos, en este caso, pues, se implementaban en la recepción, en la alimentación y la interpretación y la salida de la información. Establecía un parámetro entre ordenadores y seres humanos, pues que a la hora de procesar la información, el ser humano la pudiera, como la retenía, asimismo la pudiera expresar. En sí, pues espero me hayan podido entender y pues muchísimas gracias.